Hola, somos Yu y Patti. Juntas hacemos Entre Carajillos y Chascarrillos, un podcast con buena onda en donde compartimos experiencias, reflexiones y profundizamos en algunos temas de la vida, siempre procurando algo de diversión. Te damos la bienvenida a esta que gracias a ti es la 4ª temporada. Bienvenidos una vez más a Entre Carajillos y Chascarrillos. Y hoy nos da mucho gusto saludarlos, agradeciendo como siempre que nos regalen un espacio de su tiempo para acompañarnos en este que ya es el último episodio de nuestra 4ª temporada. Y a manera de cerrar esta temporada, se nos ocurrió platicar sobre el antes y el después de nuestras lecciones. Así que me da mucho gusto saludarte, mi querida Yu. ¿Cómo estás? Muy bien, Pati. Ahorita mientras decías 4ª temporada, que no inventé. Atrás de recordar que estamos cerrando esta temporada, pues bien, seguramente vamos a contar muchas historias, pero también me emociona mucho porque pues sí, porque ha implicado tiempo, ha implicado como conocernos, o sea, cabe mencionar que todavía no nos conocemos físicamente. Sí, creo que lo más padre de compartir un proyecto como es entre carajillos y chascarrillos es que tanto tú como yo hemos tenido grandes aprendizajes y también siento que hemos vivido nuestras vidas también, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar con eso. Quisiera que nos compartieras cómo ha sido como tu proceso de enfrentarte, pues primeramente a un micrófono. Sabemos que eres mamá, que tu esposo también ha colaborado indirectamente también en este podcast, ¿no? Desde que nos apoyó con el nombre porque estábamos como bloqueadas, pero sé que también hay una organización detrás para que tú puedas hacer esto. Entonces, es invitarnos a todos, porque sé que también las personas que nos escuchan seguramente han tenido cambios. Y yo creo que la vida se trata de eso, ¿no? O sea, se trata de hacer altos eh, para poder como reflexionar de nuestra vida y de nuestro andar. Entonces, pues yo muy contenta ya de decir que es nuestra 4ª temporada. Sí, se escucha fácil, pero yo creo que algo muy lindo que ha sucedido, Yu, y ya nos compartirás si tú también tienes esta sensación, es que el proyecto que inició de una manera muy extraña, como algo a lo que la vida nos fue llevando, ha sido un aprendizaje en sí mismo para nosotras. Para mí lo ha sido, cada uno de los temas nos ha llevado sin querer a profundizar en nosotras mismas, a conectar con esa conciencia de la que muchas veces en el día a día, en el correr y como tú dices, en llevar a cabo todo para poder hacer esta grabación posible, te van cayendo muchos veintes, te vas conectando cada vez más con este espacio consciente. Y algo que a mí me ha encantado a lo largo de estas 4 temporadas es, es el saber que nuestras palabras que van desde el corazón, pues han tocado a mucha gente, le han hecho sentido en algún momento o le han hecho caer en cuenta de algo que no habían caído en cuenta. Es una satisfacción muy linda el hacer un proyecto desinteresadamente y que la mayor gratificación para mí ha sido eso, el que alguien te diga, esto que dijiste me cambió mi perspectiva o me hizo darme cuenta que no estaba siendo consciente o me hizo caer en esta conciencia de que yo soy responsable de determinadas cosas y las puedo cambiar. Y eso me ha encantado y me ha llenado, pero yo creo que termina siendo como en muchas experiencias de vida, que tú piensas que estás de cierta manera contribuyendo, pero terminas
tú recibiendo muchísimo aprendizaje, contribución. O sea, es como este boomerang, ¿no? De que tú quieres contribuir al mundo y a la vez en ese sentido empiezas a recibir muchísimo de varias maneras, del universo mismo, de las personas, de ti que hemos sido compañeras durante toda esta aventura. He aprendido muchísimo, he recibido enorme y yo creo que definitivamente puedo decir que no soy la misma antes de este podcast que hoy. Y estoy profundamente agradecida contigo porque aunque ha habido momentos que se nos complica por nuestras distintas actividades y demás, termina como el mismo universo volviéndonos a meter y abriendo el camino para que se siga dando y siga fluyendo. Y muy agradecida también con todo lo que nos has compartido, porque sin duda me ha dejado muchísimo, me ha llenado el alma, el corazón, me ha hecho aprender a hacerme consciente, en fin, no, yo creo que un episodio no es suficiente para agradecerte a ti, a la audiencia, a la vida, a Dios, a la energía, todo lo que hemos recibido de este proyecto. Yo creo que mucho más de lo que hemos dado y mi corazón está por eso lleno, lleno de gratitud. Ay, es muy bonito como esto que dices, Pati, porque yo creo que de cierta manera que las personas o las situaciones que llegan a nuestra vida es para tener como un aprendizaje y muchas de ellas hicimos un acuerdo en otro plano, en los momentos como más complicados o que han sido como, ¿sabes? Como cruciales en mi vida, siempre traigo a mi mente esto. Creo que no te lo he dicho, pero de cierta manera te has convertido en una maestra en muchos sentidos, ¿no? O sea, no solamente a nivel del podcast, sino, por ejemplo, pues ya lo he contado en otros episodios, ha sido mi terapeuta acompañante, ¿no? O sea, como descubriendo cosas de mí, pero creo que también tú vas y lo dijiste muy bien, o sea, lo vamos descubriendo y renaciendo como juntas, ¿no? Y eso se me hace bien padre porque al final del día este proyecto nació pues así, o sea, como, oye, ¿y si lo hacemos? Y yo dije, pues va, ¿no? O sea, yo en ese momento tenía otro podcast que lo hacía, estaba sola y dije, bueno, creo que es momento de emprender esto y ha sido para mí como muy vertiginoso. He abierto mi corazón de una manera que ni siquiera con mis terapeutas lo hago. Una disculpita, pero, Una disculpita, ay, perdón. pero creo que ha sido también, ¿sabes cómo lo veo yo, Pati? Como si fuera un diario, ¿sabes? O sea, ya tú sabes, y te lo he comentado muchas veces, que me gusta mucho escribir. Y tengo una desventaja, tengo una pésima memoria. Y yo sé que tú tienes una muy buena memoria porque luego estamos como A platicando, veces. estamos platicando y dices, ay, como lo dijimos en el episodio y yo, ¿y cuándo hablamos de esto? Pero para mí ha sido como un testimonio de mi vida, ¿sabes? Y es súper padre porque al final del día yo creo que yo a veces me imagino cuando estoy editando sobre todo los episodios, que alguien en otro país nos está escuchando y que se tomó el espacio, el momento para hacerlo y que estamos conectados. Y es esto que hablamos siempre y que siempre digo, es que estamos conectados, ¿no? Y un poco pasa así con la literatura y un poco pasa así con la vida, ¿no? O sea, este episodio lo estamos grabando ahora y, y seguramente alguien lo va a escuchar dentro de 2, un año, 3 y vamos a estar conectados. Y yo creo que eso es como la magia de compartir como tus vivencias. Y creo que por otra parte hay una palabra que me encanta tuya que es contribuir, ¿no?
y que lo he aprendido mucho de ti. Siempre me dices que las cosas se van a acomodar, ¿no? A nuestro favor y que qué más puedo dar al universo. Y eso, yo creo que si a mí me dijeran cómo recordaría, Patti, sería con eso, ¿no? O sea, tú me has enseñado como esta parte de confiar en la vida y confiar completamente en el universo. Y un ejemplo claro que también quiero hacer una pausa para agradecerlo. El arte de este episodio fue gracias a un buen amigo que, ¿no? O sea, yo estaba pasando por cuestiones así es que no he salido con muchas cosas y ya sabes como la caricatura, así con sus montones de pendientes, así yo. Sí. Y recuerdo que tú por esos días mencionabas esta frase y mi amigo de una manera muy desinteresada nos ayudó, ¿no? Y yo creo que es esto, se trata de lo que acabas de decir y lo quiero rescatar, que es contribuir, ¿no? O sea, mm, este proyecto es eso, contribuimos a partir, y siempre lo digo, no desde la experiencia absoluta, sino somos dos mujeres que compartimos nuestras historias a partir del corazón y de las experiencias que hemos tenido, los compartimos y decimos cómo salimos, pero realmente cada uno es su propio maestro, ¿no? Entonces, pues para mí ha sido muy mágico. O sea, sí han sido como muchos retos, sobre todo como bien lo dices, porque he compartido cosas, pues no fuertes, pero sí retos y vivencias. Pero es bien bonito como al final y cuando estoy editando, también te lo he dicho, ¿no? Que, o sea, a veces la verdad me cago de risa, ¿no? Lo que yo digo y digo, ¿en qué momento dijo eso? Y es un proyecto también divertido, ¿no? O sea que es como la cara, como sé que a veces no se debe de hacer, pero escuchaba ayer justamente a alguien que decía, es que ¿por qué nos gusta reírnos tanto en los velorios? Y con todo el respeto, porque sí, o sea, cuando mi papá falleció, todo el mundo se estaba cagando de risa, ¿no? Pero, y yo volteaba y decía, pero ¿cómo es posible? Pero, sabes, yo creo que la vida nos regaló como la risa para estos momentos tan duros que podemos tener. Y este proyecto es eso, ¿no? O sea, son historias fuertes, son historias de vivencia, ¿no? Que así es la vida, pero que al final siempre hay una risa porque, pues yo sé que tú tampoco te tomas tan en serio esto, pero, o sea, me refiero a la vida, sino más bien como que fluyes con ella y para mí ha sido muy grato, o sea, me he encontrado, sí te puedo decir que hay una Judith antes y una Judith después. Yo empecé, no el proyecto, sino en general como pensando mucho qué decir, ¿sabes? O sea, como diciendo esto sí lo comparto, esto no lo comparto, y de repente los primeros episodios yo me solté y dije, no mames, ¿no? O sea, ¿en qué momento lo dije? Entonces yo creo que ha sido ¿Por como qué? ¿Por qué lo dije? así, ¿Lo así, dije o lo o sea, pensé? lo edito, entonces ha sido como crecer juntas y eso creo que siempre te lo voy a agradecer. Qué lindo, Yu. Fíjate que ahorita que te escuchaba, pensaba, y creo que lo hemos platicado algunas veces, precisamente después de la edición y que ya volvemos a escuchar el episodio ya editado, ya publicado, para compartir estos pequeños fragmentos en redes y las frases de ambas y demás. Siempre volver a escucharlo me hace tener esta sensación de magia. Es como si hubiera una guía y no me refiero a un guión, porque yo creo que las dos hemos dejado que esto se dé precisamente sin un guión, sin tener como preparado, como tú decías, lo que es, esto voy a decir y luego tú vas a decir esto y luego yo voy a, no tenemos, nunca hemos tenido un guión y las cosas se han ido dando al grado de que de pronto nos damos cuenta que estamos compartiendo una parte muy profunda de nuestras vidas. Y cuando lo volvemos a escuchar, decimos, pero hasta a lo mejor la forma en la que lo decimos es como hacerte consciente que hay esa magia en este proyecto y hay esa guía de algo más
de una luz o de alguien que quiere ayudarnos a contribuir. Porque de verdad yo muchas veces lo he escuchado y hasta sonrío así como hacia adentro diciendo, esto lo dije yo, pero en realidad ni me acordaba que lo dije, es como si alguien más fluyera a través de ti. No sé si me explico, pero eso me ha pasado muchas veces en pequeños espacios de los episodios. Y sentir esa magia y esa guía y que hay algo más grande detrás de nosotros y que como dices tú, bueno, esto no lo he compartido ni en terapia y lo dije y no sé cuánta gente lo va a escuchar ni en dónde lo van a escuchar. Y vuelve a mi cabeza esto que también hemos mencionado muchas veces de saber que corresponde que lo compartas, porque en algún momento de la vida va a corresponder también que alguien lo escuche, como dices tú, tal vez dentro de un año, pero en el momento que lo escuche, también esa misma luz va a seguir haciendo el trabajo que se requiera en esa persona que escucha. No sé si está muy alucinado lo que estoy diciendo, pero de verdad me ha venido esa conciencia de esa forma muchas veces cuando escucho después los episodios. Y es algo que incluso a veces escuchándolo después o me ataco de la risa, como dices tú, pero también he llegado a tener el nudo en la garganta o he tenido el ojo lleno de agua por esta magia que encuentro. Y no sé si solo sea yo, pero, pero sí tengo muy clara esa sensación. Y qué maravilla que la vida nos lleve a eso, a poder con esta conexión, con esta unidad de la que tú hablas, en donde se elimina el tiempo y el espacio, porque al final no importa cuándo lo grabaste y cuándo lo dijiste, se pierde el tiempo y el espacio y cuando corresponda que esa persona o esa otra o aquella más allá lo escuchen y para algo contribuya, es magia en unidad. Sí, pero, o sea, ¿sabes qué, Pati? Que esa es la vida, ¿sabes? O sea, realmente esa es la vida. Es como, como si hubieran conductos o bueno, más bien como si hubieran hilos imaginarios y de repente todos esos hilos estuvieran conectados a nuestro corazón. Y eso es bien, bien bonito porque hace, bueno, yo hago como mis cierres de año un poco desfasados, no en diciembre, pero casi 2 meses después, pero estaba leyendo mi diario. Una de mis frases favoritas es de Eduardo Galeano, donde dice, los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Y yo creo que cada episodio que hemos cerrado, que con cada recomendación, porque también, y ahorita quisiera como eh, contar más de ello, o sea, hemos tenido también momentos en los que críticas, ¿no? Sobre el trabajo, etcétera, que hemos hecho, que fue pues uno de los primeros o la primera temporada, tú te acordarás mejor, pero La incluso, segunda. ¿ven? ¿Ven? Pero precisamente esta frase vino como a englobar lo que hacemos o lo que intentamos compartirles, historias, ¿no? Y esas historias se van conectando con cada uno de ustedes y se van conectando con cada uno de nosotros. Y de repente también me imagino en un sueño guajiro que a lo mejor tus hijos lo escuchen, ¿no? Cuando ya estén más grandes. Y cada vez que te preguntaban, que tú les decías, ya voy a grabar, no hagan ruido, entiendan un poco qué era lo que estaba haciendo su mamá, ¿no? Y creo que el proyecto en sí se trata de sanar juntos, ¿sabes? Se trata como de hablar de temas que duelen. O sea, hace unos días alguien muy cercano a mí que quiero mucho contó una historia
que a todos nos impactó que vivió en la infancia y decía justo esto, ¿no? Que hay que hablar las cosas, que hay que sanar las cosas. Y creo que hoy en día, a partir de la pandemia, como que hubo mucho trabajo de introspección a nivel mundial y por eso han surgido tantos proyectos donde se hablan de muchas cosas, se tocan de estos temas. Y yo creo que eso es la magia de ser, de ser primeramente y dejar a un lado el deber ser, ¿no? O sea, de enfocarte en que te tienes ya, o sea, que ya eres perfecto. Lo compartía en un episodio anterior sobre que tú ya eres Buda, que tú ya eres una persona iluminada, pero que en algún momento se nos olvidó. Y para mí ha sido eso siempre, porque, o sea, todo el tiempo recordándomelo desde una manera muy amorosa de decir, em, ya soy suficiente, ¿no? Entonces, de repente obviamente no ha sido fácil, ¿no? Tenemos un montón de, ¿no? De muletillas y, ¿no? Y tratamos como de frenarnos, que yo divago mucho, pero creo que incluso eso nos ha servido como, ¿sabes? O sea, yo siento que este proyecto es tan transparente que ninguna de las dos nos ponemos una máscara de decir, ah, bueno, yo soy la terapeuta, ¿no? Y voy a hablar de estos temas, sino más bien soy Patti, la mujer que ha pasado por cosas y que se da el tiempo para compartirlas. Y fíjate que haciendo como un análisis de todos los episodios que más como me han llegado, todos tienen como un significado muy especial para mí, pero hubo uno en específico en el cual yo hablo de mi amigo, que para los que no saben es Dios. Bueno, Dios el nombre que les dio, pero para mí es el amigo, ¿no? Pero para mí fue muy significativo porque yo viví en ese momento y creo que no te lo compartí, pero mientras yo hablaba de él, yo lo sentía y sé que, bueno, no nos ven, pero regularmente yo siempre me distraigo de muchas cosas y en esa ocasión, ay, 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 en esa ocasión yo estaba mirando a la ventana mientras hablaba de él y se cayó una plumita, ¿no? Y para mí es muy significativo porque son como las señales que yo le he pedido al universo que me dé cuando voy por bien, cuando voy por un buen camino. Y, y fue muy hermoso, ¿sabes? Porque yo sabía que siempre que estaba ahí, pero ha sido impresionante. O la vez que creo que también recuerdo en un episodio que estábamos hablando de cierto tema y llegó un colibrí y para mí, o sea, para mí los colibríes son muy importantes porque yo le pedí a mi papá que tuviéramos una conexión en una meditación, él estando en otra dimensión y yo en esta, y fue un colibrí el mensajero. Y recuerdo que mientras hablábamos, tú me dijiste, es que llegó un colibrí aquí a mi casa. Y esas señales han sido como muy significativas para mí, o sea, como esta magia que no ven los demás y que identificamos nosotras, pero que sabemos que es el camino, ¿no? Y una vez un amigo me decía, yo no sé cómo te atreves a hablar de esos temas, porque te expones mucho. Y para mí no es que o sea, yo he hablado de cosas como desde la etapa que viví de niña o el intento de suicidio que tuve, o sea, ¿no? Pero no creo, o sea, yo reflexionándolo bien, yo creo que no se trata que me exponga, que la demás gente me conozca, ¿no? O sea, creo que vivimos en una sociedad en la cual nos hemos puesto tantas máscaras que no sabemos ni quiénes somos y creo que la gente que se atreve a decir esto soy, y con esto no quiero decir que yo, no, o sea, que yo soy más valiente que los demás, sino que simplemente estoy en un proceso que me vale madres lo que piensa la gente, ¿no? Pero y que esta soy, ¿no? Y que no tengo por qué ocultar.
y yo creo que ha sido como una parte muy honesta también mía, ¿no? O sea, de mostrarme sin caretas, ¿no? De demostrar que también se me va el avión como soy y que no recuerdo y que no. Pero es increíble poder, poder redescubrirme, porque es mucho lo que me pasa en cada episodio, redescubrir y decir, y también creo que hay una gran responsabilidad, porque siempre he pensado que hay que ser coherentes en esta vida, ¿no? Con lo que uno dice y con lo que uno hace. Y, y yo quisiera que también tú nos contaras cuál ha sido como pues tu episodio que más te vino a mover a nivel personal o el que te haya dejado como una experiencia que nos quieras como, ¿sabes? Como, o sea, como compartir lo que siente la Pati mujer. Me encanta, antes de responder a esa pregunta, yo me encanta esto que acabas de compartir, porque si te fijas, esta persona que te dice no deberías de hablar de esos temas, estamos entrando de nuevo en el deber ser, en lo que debería de ser. Y sin embargo, tú has elegido, porque hemos hablado mucho de las elecciones también, tú has elegido en esta forma transparente y como se va dando, insisto, sin un guión. A veces terminamos de grabar y me dices, no pensaba hablar de esto. Y las cosas se van dando. Y lo que está sucediendo es que Judith está dejando atrás está dejando atrás el deber ser para ser, como puntualmente lo dijiste hace rato. Y yo creo que es algo que la mayoría de los seres humanos no experimentamos, al menos con frecuencia, porque es esta creencia, y también hablamos de esto en algún otro episodio, esta creencia de que ser vulnerable o demostrarme tal cual soy me hace ser vulnerable y eso me expone. Y es justo lo que te acaba de decir esta persona, te expones. Tenemos esta creencia que yo pienso, o mi punto de vista es que es muy limitante, porque mi manera de ver las cosas es al contrario. He aprendido, y lo he aprendido en años recientes, en los últimos 2, 3 años, que la vulnerabilidad es una fortaleza, porque estamos precisamente quitando las máscaras y diciendo, a ver, yo también tengo este tema, yo también tengo este problema, yo también estoy como batallando con esta situación. Porque en esta realidad, desafortunadamente, creemos o pensamos o sentimos que no somos perfectos, que no entendemos que estamos en el lugar preciso que tenemos que estar en este momento por alguna razón y que algo estamos aprendiendo de esa circunstancia que no nos gusta o que nos duele o que nos lastima, y que taparla no la va a cambiar. Muchas veces ese reconocer esto me sucede es el primer paso de conciencia para cambiar esa situación. Porque como hemos dicho también en varios episodios, no podemos quitar, limpiar, sanar lo que no volteamos a ver. Y si de entrada lo estás escondiendo del mundo, también lo estás escondiendo de ti mismo. Y es algo súper fuerte que no nos damos cuenta. ¿Por qué tengo que esconderlo? Para esconderlo, tengo que dejar de verlo para que así el mundo tampoco lo vea. Y yo creo que parte de esa apertura que hemos tenido tanto tú como yo en las experiencias que hemos compartido, en las historias que hemos compartido a lo largo de estas 4 temporadas, es eso, es decirle a las personas que hay escuchándonos que no eres solo tú el que está pasando por una situación así, también fui yo y también va a haber otros momentos complicados en mi vida
porque de eso se trata la vida, de tener estas situaciones que nos llevan a la conciencia y a la vulnerabilidad para crecer de forma personal, de forma espiritual, en fin, como corresponda crecer en ese momento. Entonces, yo en lo personal he intentado mucho quitarme el deber ser y he tratado de ser más. He dejado de hacer cosas por agradar. Y yo era una persona que hacía mucho cosas por agradar. O sea, que hacía, si yo sé que a mi mamá no le gusta que me ponga, digo, es un ejemplo que se me está ocurriendo ahorita, no es literal, pero si a mi mamá no le gusta que me ponga minifalda, pues antes no me la ponía si ella me iba a ver, y ahora me la pongo, me vaya a ver o no. Si a mi marido no le gustaba que me pintara las uñas, no sé, verdes, y a mí un día se me antoja pintarme las uñas verdes, hoy lo hago, antes no lo hacía. Y creo que es ese reconocimiento, Yu. Y respondiendo a tu pregunta de cuál es el episodio que más me ha marcado o que me ha dejado eh, mucho, es el episodio del ego y la conciencia. Porque en ese episodio yo me atreví a algo, o sea, a hablar de esta inquietud que yo tengo sobre un evento religioso con mis hijos, que si hagan, que si no hagan la primera comunión. Y eso para mí hoy es esta parte de decir, de abrirte a la vulnerabilidad y que yo sé que todo mi entorno es sumamente religioso en ese sentido, o sea, mi entorno cercano, y que yo sabía que si hablaba de eso, iba a ser juzgada, aunque no sea en mi cara, pero voy a ser juzgada y cómo es posible y cómo puede ser. Y como dices tú, darme cuenta que hoy me vale. Y antes no. O sea, antes hubiera estado en un profundo conflicto conmigo misma por siquiera pensar que tenía esta inquietud. O sea, ¿cómo puedo estar y cómo le voy a decir a mi mamá y cómo le voy a decir a mis amigas? Y hoy es, esto es lo que hay. En este momento de mi vida estoy, esta interrogante tengo y estoy pidiendo claridad. No sé qué va a pasar, no sé qué voy a hacer. ¿Me quieres señalar? Adelante. ¿Eres feliz señalándome? Es tu punto de vista. Está bien, es tu punto de vista, es tu opinión. No está bien, no está mal. Es una opinión basada en tus creencias. Y hoy lo entiendo así. Por eso fue tan fácil, Yu, aquella crítica que recibimos que fue muy dura, fue tan fácil fluir y decirle a la persona, gracias por tu punto de vista. Gracias porque nos escuchas para criticarnos, pero nos estás escuchando. Creo que eso es más valioso a que no me escuches. Gracias y gracias por tu punto de vista que es muy interesante. Entonces, creo que eso de la conciencia, Yu, es como lo que más me está maravillando. Entrar en esta conciencia de entender que en realidad las cosas no son buenas ni son malas, ni son correctas ni son incorrectas. Son. Y las juzgamos como buenas o malas o como correctas o incorrectas de acuerdo a nuestras creencias. Pero el universo mismo, la divinidad de Dios, no entra en ese juego. Para Dios eres y eres, Él te hizo perfecto, es el ego de esta realidad que te hace ir en esta dirección de que no lo eres y esforzarte por ser lo que no eres para tratar de ser perfecto. Y para Dios eres.
un ser de luz y eres un ser divino. Y si empezáramos a entrar como en esta conexión de lo que es, creo que el mundo sería otra cosa. Y me encanta eso, me apasiona eso de la conciencia y el ser y el quitarte la máscara y el empezar a ser vulnerable. Y todavía hay muchas cosas que cuestan trabajo porque no dejamos de aprender. Y hay cosas que todavía mi ego me dice, pero ¿cómo no va a ser incorrecto? O sea, esto sí es incorrecto. Pero luego vuelvo y digo, pero pues no, o sea, es incorrecto según yo, pero, o sea, es complicado porque toda la vida hemos aprendido a catalogar y a juzgar. Y salirte de eso de repente, pues sí, cuesta un montón de trabajo, pero mucho, pero ya me cacho, ¿me explico? Ay, Pati, ustedes no me estaban viendo, pero cuando empezaste como a contarnos pues sí, lo que te causó decir como esto de la decisión que estás pensando tomar respecto a yo alcé las manos y me dio como mucho gusto porque yo creo que es una manera muy padre y muy respetuosa de Yo ir sí la aceptando. estaba viendo y levantó las manos así como Así diciendo, que, yes. así de llegó a la meta. Y lo más importante que siempre he repetido durante muchos episodios es que pues no somos la misma persona, ¿no? Y vamos cambiando constantemente y vamos evolucionando y esto implica incluso cuestionarnos si lo que pensamos, lo que comemos, lo que olemos, ¿sabes? Nos gusta, nos llena y creo que no está mal, ¿no? Entonces, eso me ocasionó una alegría absoluta. También lo recuerdo que en ese episodio también, porque dije, claro, o sea, no es que vayas en contra de tu núcleo, sino más bien es abrirte a nuevas posibilidades y sé que con el amor que te tienen también lo van a respetar porque se trata de eso, o sea, se trata de que cuando uno tiene una opinión o está pasando por algo en su vida y a lo mejor no concuerda lo que decías con tu idea, con tu vida, con tus valores, pues es su vida, ¿sabes? Y hay que respetar, o sea, hay una hay una línea muy delgada. Bien, y yo creo que lo que jamás se debe de olvidar es mientras no le hagas daño a los demás, ¿no? O sea, vivir completamente mientras no le hagas daño a los demás. Y también recordando un poco sobre este andar en los episodios, hubo uno en el cual a mí me ocasionó como mucha risa porque, no sé, o sea, me divierto, para empezar me divierto muchísimo, pero hubo uno que yo conecté y es de la oscuridad a la luz. Y yo creo que ahí ambas tocamos un tema en el cual nos referíamos que hay momentos en nuestra vida que no abrazamos o sea, realmente siempre estamos huyendo de la oscuridad, ¿no? Entonces, de nuestra propia oscuridad. Y ahí yo tomé conciencia de eso, ¿no? O sea, tomé conciencia de que era momento de abrazarme tal cual, o sea, esto que tú decías es que me abracé y entendí y me valió madres, ¿no? Es también abrazar esta parte que a lo mejor no es linda para todos, ¿no? Pero que eres tú. Y yo creo que es lo más importante. Ya hace unos días estaba hablando con una amiga sobre un tema sobre los saltos cuánticos, ¿no? Entonces las dos llegamos a la conclusión de que a lo mejor el salto cuántico es esto que hacemos, ¿no? Ahorita lo que acabas de hacer. O sea, no sin estas grandes historias de Hollywood en la cual ya estás en otra dimensión y tienes otra vida porque tú yo cuántico, no, ¿no? O sea, en esta vida es decir, ok, tengo esto y entonces ser como congruente, ¿no? Y yo creo que ahí empiezan a ver como estos pequeños cambios. Y en ese episodio hablamos de esta parte, ¿no? De esta parte que a veces nos abruma. He hablado mucho de Toti durante muchos episodios, pero es como este personaje que ahí está y que te dice, no lo vas a lograr, esto, ¿por qué lo compartes, etcétera? Pero que al final del día es
pues es parte de ti, ¿sabes? Y que a veces la oscuridad necesita luz y también la luz necesita reconocer eso para darse cuenta que va por un buen camino, ¿no? Y yo creo que ha sido muy mágico porque yo al menos, no sé si tú te sientas así, pero ya no he sido, o sea, me siento como si hubiera crecido, ¿no? O sea, como si hubiera empezado como de una bebecita y ya ahora sí, plena adulta, pero es como reconocer y yo creo que es bien lindo tener este espacio para nosotras porque muy poca gente lo tiene, ¿no? O sea, de darse y lo que acabas de decir, de tomar conciencia que ya no eres la misma, Pati, que hace un año respecto a esta circunstancia que nos compartiste. O que incluso cuando tuvimos ese roce con esta persona en redes sociales respecto a que no le gustaba un episodio y por qué nos atrevíamos a hablar y éramos completamente diferentes. Y recuerdo que tú me dijiste, si yo hubiera estado en otra etapa de mi vida, lo hubiera confrontado de tal manera que yo sé que le hubiera ganado o algo así me diste a entender al final. Pero eso hablaba de una evolución de Patty, porque recuerdo que nos juntamos, lo hablamos y decidimos sí contestar, pero como éramos nosotras, ¿no? O sea, sin engancharnos, porque realmente no somos así ninguna, pero eso habla de una evolución, tanto tuya como mía, ¿no? O sea, y, y, y ser, vuelvo a lo mismo, coherentes en esta vida y no traicionarnos, ¿no? O sea, ser completamente transparentes y decir, ¿sabes qué? Que a veces la gente como que no valora este tipo de proyectos porque no sabe qué hacer con tanto amor. Porque realmente lo que entregamos es amor, o al menos así yo lo veo, ¿no? O sea, que una persona te mire, o bueno, en este caso no nos miramos, pero que te escuche realmente desde un episodio a lo mejor que tuvo y tuvo mucho dolor, pero que también te cuente cómo ha podido, sabes, cómo dar ese salto, a veces la gente no lo reconoce, ¿no? Y creo que también hay gustos para todos, ¿no? O sea, algunos se perderán en lo más mediático, otros tratamos como de huir de eso, pero cada quien está en su camino y cada quien es respetable. Y lo único que quiero hacer también un espacio es para agradecer a la gente que se ha tomado el tiempo, eh, que nos ha hecho un comentario, que espera el episodio porque no saben lo mágico que hay detrás. Y siempre lo he dicho y lo quiero repetir y no me quiero despedir de este episodio sin decir, no estamos solos, ¿no? Cuando tocamos el tema del suicidio, por ejemplo, eh, fue un episodio también muy bonito para mí porque sé que es, sé que este tiempo la salud mental está pues un poco trastornada, o sea, somos una sociedad enferma y eso implica que tengamos personas enfermas o que estemos enfermos. Y quiero volverlo a repetir, o sea, no están solos, ¿no? O sea, hay muchas personas que los pueden ayudar, muchas asociaciones, pero incluso sé que tanto Patti como yo estamos, ¿no? O sea, es como esta hermandad de verdad sentirla y cuando, o al menos yo lo digo, cuando me voy a la cama decir, güey, ¿te imaginas cuánta gente nos está escuchando y a lo mejor se está riendo igual que nosotros y a lo mejor ni siquiera nos reconoce físicamente, pero que las risas, ¿no? Son como contagiosas, es sanador. Y yo creo que este proyecto está lleno de eso, de amor, de sanidad, pero también de fraternidad. Sí, yo creo que el común denominador de este proyecto es el amor, como lo has dicho, no solo hoy, sino en varios episodios, Yu. Y creo que también se vale reconocer que hay gustos para todo y que está bien que no te guste entre carajillos y chascarrillos. Yo creo que eso es algo que jamás nosotras vamos a juzgar y
lo hablo desde la experiencia de que ya nos sucedió que nos tiraran a matar, por así decirlo, y que nosotros estamos hablando, contribuyendo y compartiendo para el que elija escucharnos. Y si tú eliges no hacerlo, también está bien. Qué bueno que elijas no hacerlo porque no te viene bien, no te es ligero, no te contribuye y está bien. Nosotros hablamos, seguimos, contribuimos, compartimos y amamos a quien elija recibirnos. Y en eso sí quiero ser muy puntual, se vale y si quieren enviar críticas, también las recibimos. He aprendido que la conciencia, la auténtica conciencia, no excluye nada y lo incluye todo. Así que bienvenidas las críticas. Muchas veces las críticas nos ayudan a mejorar, a crecer, a saber cómo podemos fluir de una mejor manera. Así que también las recibimos con todo el amor y sabiendo que cada uno es libre de expresar su opinión y su punto de vista al respecto. Siempre la idea es que siempre podemos hacerlo desde una forma amorosa, pero eso también es una elección. Si tú eliges hacer una crítica desde otro lugar, pues esa es tu elección y también eso se respeta. Yo creo que el respeto también es algo que todos debemos de practicar y aprender. Y en esta magia, Yu, y en esta gratitud que tú acabas de hacer, de este agradecimiento para todas las personas que se han acercado y que esperan el episodio y que nos han hecho algún comentario de algún tipo, quiero volver a retomar este punto de cómo el universo va hilando y va armando los caminos, aun cuando tú ves que se está tapando el camino o que se está complicando como nos ha pasado. Y aquí retomo también tu parte que hablas de la oscuridad, porque han sido momentos oscuros en el camino del podcast. Y me parece que otra de las cosas que he aprendido mucho con este proyecto es que sí tendemos como seres humanos a huir de la oscuridad. Incluso hay muchos niños que le tienen miedo a la oscuridad, que expresan es que le tengo miedo a la oscuridad, pero en realidad la oscuridad es necesaria para poder distinguir y ver la luz. Si no existe la oscuridad, ¿cómo la iluminas? Y en esos momentos oscuros que ha tenido el podcast, siempre ha surgido algo mágico, yo vuelvo a repetir, que sale a decirnos, sí hay que seguir. En la tercera temporada nos sucedió que por algunas cuestiones de trabajo se estaba complicando muchísimo el proyecto en general. Ya estábamos como muy atoradas y surge una persona que se acerca y me dice, hay un grupo de alumnos del TEC de Monterrey que les pueden ayudar. Y gracias a eso salimos en la tercera temporada como teníamos que salir en tiempo. Por ahí a lo mejor se nos atoró un episodio nada más, pero seguimos y eso salió de verdad de la nada. O sea, de preguntar cómo puede seguir este proyecto, si se requiere que siga, enséñame, muéstrame cómo puede seguir. ¿Qué más hay disponible? Y aparece esto en el camino. Y ahora en esta temporada que ya íbamos a estrenar, ya era fecha del estreno del episodio, no teníamos el diseño de la nueva temporada. Tú estabas como súper complicada en catarsis y aparece Gustavo, que como dijiste hace rato de forma desinteresada te ve y te dice, yo te ayudo, yo les ayudo.
y su contribución de nuevo Mm. es puesta en nuestro camino sin que nosotros expresamente fuéramos y le dijéramos, oye, ¿nos puedes ayudar? O que a alguien le dijéramos que no, pero él llegó así mágicamente como enviado por esta fuerza divina a decir en qué puedo ayudar. Mm. Y ahí yo quiero agradecer de verdad este par de milagros en nuestro camino, estos momentos de oscuridad que permitieron y abrieron la puerta a este par de milagros. De verdad, gracias, gracias, gracias. Quien dude que la magia existe, de verdad existe. Sí, ahí quiero retomar el agradecimiento a mi amigo Gustavo Arellano, que es un excelente diseñador y que nos ayudó con el arte. Y nada, ahorita estaba recordando cómo fue y así como lo dices, o sea, yo regularmente siempre estoy como en contra, ¿no? Como en buscándome y rompiéndome y a veces eso, ¿no? Como que se sale todo de control, más el trabajo, más la vida, más todo. Y fue muy lindo porque yo le envié un mensaje y él me dijo, los ayudo y nos enviaba como propuestas y de repente ya teníamos incluso una propuesta para un día festivo que estaba ahí, creo que era el Día de Muertos. Entonces fue como, ¿no? Recuerdo perfectamente cuando los chicos del TEC de Monterrey también nos ayudaron y como que siento, Paddy, que en esa ocasión fue también como un bálsamo de frescura, porque ellos obviamente pues son más jóvenes, traen como todo este chip de las redes sociales y como bien lo dices, es momento de creer, de soltar y de jugar más, ¿no? Que es algo que también siempre invitamos como a jugar y como a darnos la oportunidad de ser como niños, ¿no? O sea, de ser como unos niños que vamos descubriendo todo el tiempo. Y nada, yo creo que como también en otro episodio lo mencionábamos, ¿no? Este poder del estar presentes, del estar conectados con lo que somos, del poder del aquí y el ahora, ¿no? O sea, de parar a tanta corredera y de parar a tanta exigencia y solamente tomar un respiro y decir, pues aquí estoy, ¿no? ¿Qué quieres de mí? Es como una total rendición y como creer en lo invisible, ¿no? Y creo que a veces estamos tan acostumbrados a que lo tangible sea lo real y no nos damos como la oportunidad de ver más allá de nuestros ojos, que simplemente nos dejamos envolver por lo cotidiano, pero todo el tiempo están surgiendo milagros, ¿no? Incluso en este momento, mientras estamos grabando, están surgiendo milagros. Y hay otra parte que yo he aprendido durante este podcast, que creo que siempre lo tengo muy presente, y es esta cuestión de tener conciencia, esto que tú decías al principio de que pues me voy a morir, ¿no? O sea, de que esto se va a acabar, de que esto va a tener un punto final. Y creo que cuando cuando hay como esa inquietud, bueno, no inquietud, más bien cuando hay cuando lo asumes que la vida también representa muerte, hay como, o al menos yo así o al menos yo así lo he vivido, hay como una rendición completa, ¿sabes? Y entonces ya no hay necesidad de tanta exigencia y ya no hay necesidad como de tanta, ¿cómo decirlo? Como de tanta máscara y, y te vas volviendo tú. Y yo creo que ha sido uno de mis principales aprendizajes dentro del podcast. Y como lo comentaba al principio, esto que tú siempre dices de confiar en el universo y aceptar lo que trae el universo. Y yo creo que entre carajillos y chascarrillos es mucho eso, ¿no? Es mucho pues ya estamos al límite ambas y siempre surge algo como que dicen, no, todavía no, todavía no se vayan.
todavía digan todo, ¿no? Todavía no se Porque acaba. también, sí, porque obviamente también han existido esos momentos, pero sí es como si la vida, he aprendido a fluir más con esto, ¿sabes? El podcast también me ha enseñado eso, como a fluir muchísimo con lo que hay, a ya no tener tanto el control y a disfrutar más, ¿no? Y hace ratito antes de que empezara el episodio te decía "Es que ya, o sea, quiero como disfrutar más las cosas, ¿no? Y sin tanto esto de cumplir, o sea, sí cumplir el tiempo de la publicación, pero sin esta exigencia de, es que si no se va a acabar el mundo, ¿no? Y yo creo que eso te lo debo a ti, eso se lo debo a la gente que nos escucha, ¿no? O sea, eso se lo debo como a este compromiso no solamente de la publicación todo en esta temporada que fue cada quincenal, todos los jueves, sino este compromiso con la vida, ¿no? Yo creo que es muy lindo y lo aprendimos en coaching, como la coherencia y como esta, esta búsqueda que todos tenemos, pero ser conscientes y ser responsables con ella. Entonces, pues nada, yo creo que van a venir muchos episodios más, van a venir muchas historias más, van a venir muchas carcajadas y seguramente van a venir muchos aprendizajes, pero creo que cada vez son más a partir del corazón y del alma. Sí, Yu, me parece que cuando te abres a esta magia, cuando compartes desde el corazón, cuando la principal intención es el amor, el, las cosas van creciendo. Y este es un ejemplo. El podcast ha ido creciendo, no solo a lo mejor en la calidad de lo que hablamos, porque ya fluimos de una mejor manera que cuando lo hacíamos por primera vez en un micrófono y nos trabábamos y no, o sea, había mucho más que editar y demás, y las temporadas han ido en aumento y la audiencia, en fin, y creo que nuestros corazones también están más llenos. Y quiero ahí retomar un poquito de hacer un paréntesis que ahorita que platicaba estaba muy emocionada de esto de la magia y mencionaba que nos ayudaron unos alumnos del TEC de Monterrey, pero en realidad quien nos ayudó fue una asociación civil que se llama Sociedad en Movimiento y que surge ahí a través de el director de la asociación, que es Antonio Alonso, a quien le agradezco profundamente porque de él surge la idea de ayudarnos. Es un muy buen amigo mío y en ese momento que yo lo compartí con él, ni siquiera estábamos como en el momento oscuro del podcast. Yo simplemente le estaba platicando del proyecto y me dijo, oye, pues yo tengo unos becarios que a lo mejor te pueden echar la mano y ayudar. Así quedó en una plática. Y retomando este tema de la magia, justo, o sea, pasaron semanas y precisamente cuando estábamos en este momento de oscuridad, se pone en contacto conmigo y me dice, te va a llamar mi asistente para ver cómo te podemos ayudar. Muchísimas gracias a Sociedad en Movimiento, a los alumnos del TEC de Monterrey y a Antonio Alonso, que es el director de la asociación, por tan enorme contribución. De verdad, gracias a ellos pudimos terminar la tercera temporada. Gracias, gracias, gracias. Y así creo que es, Yu. Cuando es auténtica tu intención, cuando no tiene una máscara, cuando no tiene un doble fin. Ha habido personas que me dicen, bueno, ¿y tú qué ganas de eso? O cómo les pagan o cómo reciben. Y yo, no, pues no. O sea, pero grabas y es un chorro de chamba y luego la edición y así, no les dan nada. Por Pues el no, puritito gusto. no nos dan nada, pero a la vez nos dan mucho. Estos comentarios, esta ayuda que llega, todo el aprendizaje que hemos tenido cada una de nosotras,
la Yu y la Patti que empezaron el proyecto y quienes somos ahora, es un abismo de diferencia y creo que eso es mucho. Eso tiene mucho valor. Esta expansión que hemos tenido en cuanto a la conciencia, en cuanto al amor, en cuanto a la contribución, etcétera, creo que no tiene precio. Es algo de muchísimo, muchísimo valor y así lo he entendido yo y así lo he recibido. ¿Sabes qué es lo más importante para ti? Que si puedo definir este proyecto en una sola palabra sería magia. Magia en los encuentros, magia en todo lo que ha surgido, en la evolución que hemos tenido, tanto tú como yo, pero sobre todo la magia que es que alguien nos escuche en un tiempo diferente, en una ciudad diferente y podamos conectarnos. Hoy cerramos esta temporada, les agradecemos muchísimo, muchísimo el tiempo que se han tomado para escucharnos, para reírse con nosotras. Y yo creo que la mejor recomendación que podemos hacer para que no se pierda esta bonita costumbre de recomendando el carajillo es simplemente vivir, simplemente gozarla, pasarla muy bien, pero sobre todo compartir. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este episodio y esperamos que te hayas llevado una buena reflexión, pero sobre todo un buen chascarrillo. Recuerda que si este material es de valor para ti, nos ayudas mucho compartiendo y nos ayudas mucho suscribiéndote a todas nuestras plataformas. Te invitamos a ver el mundo de otra manera y qué mejor hacerlo acompañados. Hasta la próxima.